Mi nombre es Dulce Bitford. Tengo 28 años. Durante 20 años mis padres me llamaron la lenta, mientras mi hermana Miranda acumulaba títulos de Harvard y promesas de herencia. Se burlaban de mi dislexia en la mesa de la cena, me excluían de las decisiones familiares y me pagaban una fracción de lo que le pagaban a ella. Pero el día de la graduación de Miranda en el Hotel Plaza, frente a 350 invitados, un desconocido me entregó un sobre que expondría todas y cada una de las mentiras que mis padres habían dicho sobre mí. Lo que no sabían era que la abuela había estado observando. Lo había visto todo. Y me dejó algo que pondría patas arriba todo el imperio Bitford. Los Bitford eran dinero antiguo de Manhattan, el tipo de familia cuyo nombre aparecía en alas de hospitales y placas de museos. Mi padre, Gerald Bitford, dirigía Bitford Properties, un imperio inmobiliario comercial que mi abuela, Eleanor, había construido a partir de una única oficina en Brooklyn en 1965. Para 2024, la empresa estaba valorada en $92 millones. Nací con dislexia, diagnosticada a los 7 años. Las letras en las páginas se movían y se reorganizaban, convirtiendo oraciones simples en rompecabezas que me tomaban 3 veces más tiempo resolver que a los demás niños. La respuesta de mis padres no fue apoyo, sino vergüenza. Cuando tenía 12 años contrataron tutores para las clases de violín de Miranda en Juilliard, clases de inmersión en francés, preparación para el SAT con un graduado de Princeton que cobraba $400 la hora. Cuando pregunté por ayuda para mi lectura, mi madre Priscila solo suspiró. Dulce, ya hemos gastado tanto en especialistas. En algún momento tenemos que aceptar que algunos niños simplemente no son académicos. Tenía 12 años. Le creí. Así que aprendí a adaptarme sola. Los audiolibros se convirtieron en mi salvavidas. Desarrollé un sistema de notas visuales, diagramas y esquemas de flujo que me ayudaban a procesar la información de formas que la lectura tradicional no podía. Y todos los domingos por la tarde tomaba el tren hasta el apartamento de mi abuela Eleanor en el Upper West Side, donde se sentaba conmigo durante horas, explicándome conceptos a través de historias en lugar de libros de texto. Dully, me dijo una vez, su mano curtida cubriendo la mía, lees más despacio que la mayoría, pero ves cosas que los demás pasan por alto. Eso no es una discapacidad, cariño. Es un tipo diferente de visión. No entendí del todo lo que quería decir. Lo haría eventualmente, pero primero tenía que sobrevivir otros 19 años siendo el secreto vergonzoso de la familia Bitford. Navidad de 2018, 20 parientes reunidos alrededor de la mesa de caoba en la casa adosada de mis padres en el Upper East Side. Arañas de cristal, cena catering, la actuación anual de la perfección de la familia Bitford. Mi padre se puso de pie en la cabecera de la mesa, copa de vino en alto. Me gustaría hacer un anuncio, dijo con esa autoridad de sala de juntas que llevaba como una segunda piel. Miranda ha sido aceptada en la Facultad de Derecho de Harvard. Beca completa. Aplausos. Vítores. Miranda se sonrojó con modestia ensayada. Mi hija mayor, continuó Gerald, radiante, será la primera Bitford que asista a Harvard en 3 generaciones. Va a llevar a esta familia y a esta empresa a alturas extraordinarias. Más aplausos. El tío Richard dio una palmada en el hombro de Miranda. La tía Catherine se secó los ojos con una servilleta. Entonces la mirada de mi padre bajó por la mesa. Hasta mí. Y Dowlie hizo una pausa. El calor en su voz se evaporó. Bueno, Dowlie también está aquí. Algunos parientes rieron. Risas suaves, incómodas del tipo que la gente hace cuando no sabe qué más hacer. Miranda no me defendió. Se rió con ellos. Miré mi plato. El cordero asado se volvió borroso a través de las lágrimas que me negué a dejar caer. Bajo la mesa, una mano encontró la mía. Dedos delgados, piel como papel. La abuela Eleanor, sentada frente a mí, apretó suavemente. Cuando levanté la vista, sus ojos tenían algo feroz, algo que parecía casi furia dirigida a su propio hijo. No dijo nada. No entonces. Pero 3 meses después me llamó a su apartamento y dijo que necesitaba mostrarme algo importante. No lo sabía en ese momento, pero esa cena de Navidad, ese momento de crueldad casual frente a 20 testigos, había puesto en marcha algo que tardaría 5 años en estallar.
Tras graduarme de una universidad estatal en 2022, no una Ivy, nunca una Ivy, solicité un puesto en Bidford Properties. Quería demostrar que podía contribuir, que el negocio familiar también podía ser mi camino. Mi padre aceptó contratarme como asistente administrativa. Salario, $42,000 al año. Ese mismo mes, Miranda se incorporó como asesora legal jefe. Su salario, $280,000 más bonificaciones. Mi trabajo consistía en fotocopiar documentos, reservar salas de conferencias y llevar café a ejecutivos que nunca aprendieron mi nombre. No me invitaban a ninguna reunión, nunca me mostraban un solo contrato. Pero observaba y escuchaba. Descubrí algo sobre mí misma durante esas largas horas en la sala de fotocopias. Podía detectar patrones que los demás pasaban por alto. Cuando los ejecutivos hablaban de acuerdos en el pasillo, yo dibujaba diagramas de las relaciones entre las partes, el flujo del dinero, los posibles conflictos. Una habilidad que había desarrollado para compensar mis dificultades de lectura se había convertido en algo completamente distinto. La abuela Eleanor me había enseñado eso. Durante aquellas tardes de domingo en su apartamento, extendía viejos contratos de los primeros días de la empresa y me mostraba cómo leerlos, no palabra por palabra, sino como sistemas, como estructuras. Tu padre lee los contratos como abogado, me dijo una vez en 2019, justo antes de que su salud empezara a deteriorarse. Busca lo que puede explotar. Tú los lees como arquitecta. Ves cómo encajan todas las piezas. Ese mismo día me entregó una pequeña caja de madera, de caoba, con bisagras de latón. Guárdala a salvo, dijo. No la abras todavía. Cuando la necesites, lo sabrás. La llevé a casa, la guardé en mi armario e intenté olvidar el extraño peso de sus palabras. Marzo de 2019, apartamento de la abuela Eleanor. Abuela. Tenía 82 años entonces, su figura antes vigorosa ahora delgada, su cabello plateado fino contra el cojín del sillón, pero sus ojos, esos ojos agudos y sabios, no se habían apagado en absoluto. Siéntate, Dully. Me senté frente a ella en la sala donde había pasado tantas tardes de domingo. Las paredes estaban cubiertas de fotografías. Eleanor poniendo la primera piedra de su propiedad en Brooklyn en 1965. Eleanor estrechando la mano del alcalde Kao. Eleanor recibiendo un premio a la mujer empresaria en 1987. Ni una sola fotografía de mi padre al mando. Yo construí Bidford Properties de la nada, dijo con una voz que llevaba décadas de acero. Una oficina, una secretaria, 60 años de trabajo. Tu padre. Hizo una pausa y algo amargo cruzó su rostro. Tu padre lo heredó. No lo construyó. No entiende lo que significa crear algo. Abuela, él juzga a las personas por sus credenciales, sus títulos, su capacidad para desenvolverse en salas de juntas. Ella se inclinó hacia adelante. Yo juzgo a las personas por cómo tratan a quienes no pueden defenderse. Y tú, Dulce, eres la única en esta familia que sabe cómo ser amable. Me presionó la caja de madera en las manos. Hay algo dentro que podría ayudarte algún día, pero todavía no. No estás lista aún. Y Gerald tampoco. Su agarre se apretó. Cuando llegue el momento, cuando él te muestre exactamente quién es, sabrás qué hacer. Quise preguntarle qué quería decir, qué había dentro porque me había elegido a mí, pero cambió de tema, empezó a hablar del tiempo en su jardín, del libro que estaba leyendo. 18 meses después, se fue. Cáncer de páncreas. Le sostuve la mano en el hospicio. La única miembro de la familia a su lado. La caja permaneció sin abrir en mi armario. Abril de 2024. El correo electrónico llegó un martes por la tarde. Asunto: estructuración de puestos confidencial. Estimada señora Bidford, como parte de nuestra continua optimización organizacional, su puesto actual será eliminado. Efectivo el 1 de julio de 2024. Recursos Humanos se pondrá en contacto con usted respecto a las opciones de indemnización. Lo leí 3 veces. Las letras se movieron, se reorganizaron, volvieron a asentarse en el mismo mensaje devastador. Me estaban despidiendo. Esa noche me quedé hasta tarde organizando archivos que nadie volvería a mirar.
A través de la delgada pared que separaba mi cubículo de la oficina esquinera de mi padre, escuché voces. Gerald y Priscilla. No podemos tenerla aquí cuando Miranda tome el control, decía mi padre. Queda mal. La hermana del CEO trabajando como secretaria. La gente hará preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? ¿Por qué no está en un puesto directivo? ¿Por qué no la hemos ascendido? ¿Por qué es como es? La respuesta de mi madre llegó suave, casi gentil. Hemos hecho todo lo que pudimos por ella, Gerald. Algunos niños simplemente no tienen lo que se necesita. Exacto. Así que tiene que irse. Le daremos una indemnización generosa. Podrá encontrar algo más, adecuado a sus capacidades. Apoyé la palma contra la pared. $42.000 al año. Mi apartamento estudio en Queens, compartido con 2 compañeros de cuarto, costaba $1.800 al mes. Sin ahorros, sin red de seguridad. Si perdía este trabajo estaría en la calle en 2 meses. Pero el dinero no era lo que me apretaba el pecho. Era la certeza que se instalaba en mis huesos como escarcha. Si les permitía hacer esto, si aceptaba su versión de quién era yo, pasaría el resto de mi vida como el fracaso de la familia. No porque hubiera fracasado realmente, sino porque nunca me habían dado la oportunidad de triunfar. La fiesta de graduación de Miranda era al día siguiente. Me pregunté qué otros anuncios tendría planeados mi padre. 15 de mayo de 2024, Hotel Plaza, Salón Grand Ballroom. 350 invitados llenaban la sala dorada. Socios comerciales, inversionistas, abogados de firmas de élite, familiares lejanos que apenas reconocía. Las arañas de cristal proyectaban luz prismática sobre los manteles de seda. Una orquesta de 12 músicos tocaba a Gershwin en una esquina. Este era el reino de Gerald Biddeford, su escenario, el lugar donde interpretaba su papel de patriarca, de magnate, del hombre que lo tenía todo. Me quedé en la entrada, tirando del bajo de mi vestido, negro, sencillo, $79 de Zara, lo máximo que podía permitirme con mi salario. Todos los demás brillaban con vestidos de diseñador y smokines a medida. Mi madre me interceptó antes de que pudiera encontrar un asiento. Dulce. La mirada de Priscilla recorrió desde mi maquillaje de farmacia hasta mis tacones gastados, sus labios se apretaron en una línea fina. ¿No pudiste encontrar algo más bonito? Esto es lo que tengo. Bueno, ajustó su brazalete Cartier. Estarás en la mesa 27, cerca de la entrada de servicio. Intenta no llamar la atención. Por supuesto. Y Dulce. Se acercó más, su Chanel N-Grados 5 resultaba abrumador. Esta noche es la noche de Miranda. Sea lo que sea que sientas, sea cual sea el resentimiento que creas tener derecho a sentir, guárdatelo. No nos avergüences. Se alejó antes de que pudiera responder. La mesa 27 estaba al fondo del salón, parcialmente oculta detrás de una columna. Mis compañeros de mesa eran primos lejanos a los que había visto tal vez 2 veces. Desde mi asiento podía ver el escenario principal, el enorme retrato de Miranda con su toga de Harvard, la pancarta que decía, «Felicidades, Miranda Biddeford, promoción 2024 de la Facultad de Derecho de Harvard». Y cerca de la entrada, de pie solo junto a la puerta, un hombre de cabello plateado con traje gris. No se mezclaba, no comía, solo observaba. Sus ojos encontraron los míos a través de la sala abarrotada. Algo frío me recorrió la columna. A las 8:30 de la tarde la orquesta se detuvo. Las luces se atenuaron. Un reflector iluminó el escenario donde estaba mi padre, con una copa de champán en alto. Damas y caballeros, gracias por acompañarnos esta noche para celebrar a una joven extraordinaria. Los aplausos comenzaron antes de que terminara la frase. Miranda se graduó en el 5% superior de su promoción en la Facultad de Derecho de Harvard. Completó una pasantía con el juez Reynolds. Y el mes pasado entró en la vía rápida hacia socio en Sullivan y Cramwell en tiempo récord. La voz de Gerald se hinchó de orgullo. Pero esta noche no solo celebro sus logros. Estoy anunciando su futuro. Efectivo de inmediato, Miranda Biddeford heredará toda mi fortuna al momento de mi fallecimiento. Esto incluye nuestra residencia familiar en 740 Park Avenue, valorada actualmente en $13 millones, un Tesla Model Samplad,
y, lo más importante, hizo una pausa para dar efecto. El cargo de CEO de Bitford Properties cuando me retire. La sala estalló. Ovación de pie, destellos de cámaras. Miranda se secó los ojos con gracia performativa. 350 personas celebrando, y ni una sola miró hacia la mesa 27. La prima a mi lado, una mujer a la que había visto en un funeral hacía 8 años, se inclinó hacia mí. Dully, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso para ti? Abrí la boca, la cerré. ¿Qué podía decir? ¿Que acababa de ser borrada formalmente de mi propia familia? ¿Que la carta de despido en mi bandeja de entrada era solo el comienzo? ¿Que todos los miedos que había tenido alguna vez sobre ser inútil acababan de confirmarse frente a todos los que importaban? Los aplausos se apagaron. Miranda abrazó a nuestro padre. Las cámaras seguían disparando. Y a través de la multitud, el hombre de cabello plateado junto a la puerta comenzó a caminar hacia mí. Lentamente, deliberadamente, como si hubiera estado esperando exactamente este momento, el hombre se detuvo en mi mesa. De cerca pude ver que era mayor de lo que pensaba, principios de los 60, con ojos hundidos y la postura cuidadosa de alguien que había pasado su vida en tribunales. Señorita Bitford. Soy yo. Me enderecé en la silla. ¿En qué puedo ayudarlo? Mi nombre es Jonathan Ellis. Sacó una tarjeta de visita del bolsillo interior de su chaqueta. Crema, relieve Morrison y Blake. Abogados. Fui el abogado de su abuela. Mi abuela. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Eleanor falleció hace 3 años. Lo sé. No se sentó. No suavizó el tono. Ella dejó algo para usted con instrucciones muy específicas sobre cuándo entregarlo. De dentro de su chaqueta sacó un sobre color crema, papel grueso, sellado con cera roja y un sello notarial. ¿Qué es esto? Su testamento. El verdadero. Su voz bajó. El que su padre no sabe que existe. Miré el sobre. El sello notarial decía Morrison y Blake. 12 de septiembre de 2019. 5 meses después de aquella tarde de domingo en su apartamento. 5 meses después de que me entregara la caja de madera. No entiendo. Su abuela me dio instrucciones explícitas. Debía entregarle este documento el día en que su padre la desheredara públicamente. Ellis miró hacia el escenario, donde Gerald y Miranda todavía disfrutaban de los aplausos. Creo que eso acaba de ocurrir. Mis manos temblaron al tomar el sobre. Señor Ellis, ¿qué hay aquí dentro? Por primera vez, algo casi parecido a calidez brilló en sus ojos. La señora Eleanor me pidió que le dijera, entrega esto a Dulce el día en que Gerald le muestre exactamente quién es. Para entonces, estará lista. Se ajustó la corbata. Estaré disponible cuando tenga preguntas. Tiene mi tarjeta. Luego se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo entre la multitud. No podía respirar en ese salón de baile. Empujé la puerta de servicio, encontré un pasillo vacío cerca de la cocina. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza. Los sonidos de la celebración se amortiguaron hasta convertirse en un zumbido lejano. Mis dedos temblaban mientras rompía el sello de cera. Dentro 3 páginas de texto legal denso. Una firma notariada. Una fecha, 12 de septiembre de 2019. Leí despacio, con cuidado. Las letras se movían, pero las obligué a enfocarse. Yo, Eleanor Margaret Bitford, estando en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, por la presente revoco todos los documentos testamentarios anteriores y declaro que este es mi último testamento. Mis ojos se detuvieron en un párrafo cerca del centro. A mi nieta Dulce Ann Bitford, lego el 51% de mis acciones en Bitford Properties LLC, actualmente valoradas en aproximadamente $47 millones, junto con todos los derechos de voto asociados a ellas. Lo leí una y otra vez. 51%. Control mayoritario. El testamento continuaba. Esta disposición se hace con pleno conocimiento del trato que mi hijo Gerald ha dado a Dulce. Ha sido excluida, menospreciada y privada de oportunidades, no por falta de capacidad, sino por falta de apoyo. Dulce no es lenta. Dulce fue abandonada.
Y no permitiré que el prejuicio de su padre continúe después de mi muerte. Un sollozo se atoró en mi garganta. La abuela había visto. Lo había visto todo. Condición. Para activar esta disposición, Dulce debe solicitar formalmente una reunión extraordinaria del Consejo de Administración dentro de las 72 horas siguientes a la recepción de este documento. El incumplimiento de este plazo hará que el presente testamento quede nulo y sin efecto, y todos los bienes se transferirán conforme a mi testamento de 2015. 72 horas. El plazo vencería a las 8:30 de la tarde del 18 de mayo. Me apoyé contra la pared fría, el documento apretado contra mi pecho. Mi abuela me había dado un arma. Ahora tenía que decidir si era lo suficientemente valiente para usarla. Jonathan Ellis me esperaba junto al guardarropa cuando salí. Lo ha leído. La cláusula de las 72 horas. Mi voz se quebró. ¿Por qué pondría eso? Su abuela la conocía, señorita Bitford. Me entregó una segunda tarjeta. Esta con un número de celular personal escrito a mano en el reverso. Sabía que si le daba tiempo ilimitado podría convencerse a sí misma de no actuar. El plazo no es un castigo. Es un permiso. Permiso para dejar de esperar a que su familia cambie de opinión sobre usted, para tomar lo que legítimamente le pertenece. Consultó su reloj. El plazo vence a las 8:30 de la tarde del 18 de mayo. 3 días. Si desea proceder, deberá presentar una solicitud formal de reunión extraordinaria del Consejo. Puedo ayudarla a redactarla. A través de las puertas del salón de baile podía ver a mi padre todavía en el escenario, posando para fotografías con Miranda. Mi madre circulaba entre los invitados, aceptando felicitaciones como si ella misma las hubiera ganado. Si hacía esto, si invocaba el testamento, destruiría cualquier relación que me quedara. Mis padres nunca me perdonarían. Miranda lo vería como una traición. Pero si me quedaba callada, aceptaría su veredicto. Me convertiría exactamente en lo que siempre habían dicho que era, el fracaso, la lenta, la hija que no importaba. Señorita Bitford. La voz de Ellis cortó mi espiral. Su abuela creía en usted. Pasó los últimos 3 años de su vida preparándose para este momento. La pregunta es, ¿cree usted en sí misma? Miré el testamento en mis manos, la elegante firma de la mujer que había sostenido mi mano bajo las mesas de Navidad y me había enseñado a leer contratos como si fueran arquitectura. Lo llamaré mañana, dije. Vamos a solicitar esa reunión del consejo. Ellis se permitió una pequeña sonrisa. Ella dijo que lo haría. Voy a pausar aquí solo un momento. Si alguna vez te han subestimado las personas que supuestamente debían creer en ti, si sabes lo que se siente ser descartado, quiero que comentes la palabra basta abajo. Déjame saber que no estoy solo en esto. Y si quieres ver qué pasó cuando entré en esa sala de juntas, sigue mirando porque apenas estamos comenzando. Ahora, volvamos a la historia. Esa noche, de regreso en mi pequeño apartamento en Queens, finalmente abrí la caja de madera. Mis compañeros de cuarto dormían. La única luz venía de la farola de la calle, proyectando rayas naranjas sobre mi cama, donde me senté con las piernas cruzadas, la caja de caoba en mi regazo. Las bisagras de latón crujieron al levantar la tapa. Dentro, una carta escrita a mano en el papel personal de Eleanor, un documento descolorido con sello de fecha de 1965 y una memoria USB, elegante y moderna, claramente añadida mucho después. Tomé primero la carta. Mi querida Dulce. Si estás leyendo esto, significa que Jonathan ha cumplido su tarea y que tu padre ha hecho exactamente lo que temía que haría. Lamento no haber podido protegerte mientras vivía, pero ahora sí puedo protegerte. El documento adjunto es el acuerdo original de sociedad de 1965, cuando fundé Bitford Properties con 2 colegas que ya fallecieron hace mucho tiempo. Tu padre nunca lo ha visto. Establece que las acciones de los fundadores llevan derechos de voto permanentes que no pueden diluirse ni transferirse sin aprobación del Consejo. La memoria USB contiene algo más, algo que tu padre esperaba que yo hubiera olvidado. En 2018 Gerald propuso una resolución para reducir mis derechos de voto del 51% al 10%. Su razón declarada, era demasiado vieja para entender los negocios modernos. La razón real,
quería el control y yo estaba en su camino. El consejo rechazó su propuesta por 2 votos. Yo fui uno de esos votos. Nunca olvidé lo que intentó hacer. Y nunca le perdoné la forma en que te trató para justificarlo. Como si menospreciarte de alguna manera demostrara que yo era incapaz. Úsalo con sabiduría, Dulce. No por venganza, por justicia. Con todo mi amor. Abuela Eleyanar. Conecté la USB a mi computadora. El archivo se titulaba Actas de reunión del Consejo, marzo 2018. PDF. El intento de mi padre de despojar de poder a su propia madre. Evidencia documentada, con marca de tiempo. 16 de mayo, 9:01 de la mañana. Margaret Coleman contestó al segundo timbre. Dulce Biddeford. Su voz tenía el ronquido de quien había fumado durante décadas y reído aún más tiempo. Me preguntaba cuándo llamarías. ¿Sabe quién soy? Cariño, tu abuela y yo construimos la mitad de Brooklyn juntas en los 70. Hablaba de ti constantemente. Una pausa. También me habló del testamento hace 3 años, justo antes de fallecer. Apreté más fuerte el teléfono. Entonces sabe lo que estoy a punto de hacer. Sé lo que estás considerando hacer. Hay una diferencia. El tono de Margaret cambió. Más agudo ahora, más profesional. ¿Quieres solicitar una reunión extraordinaria del Consejo? Eso requiere la firma de 3 miembros del Consejo en la petición. Yo soy una. Necesitarás 2 más. ¿Puede ayudarme a encontrarlos? Puedo hacer algo mejor que eso. Escuché el ruido de papeles moviéndose de fondo. Gerald Biddeford no es tan popular como cree. Su estilo de gestión es, digamos, autoritario. Al menos 4 miembros del Consejo han expresado preocupaciones en privado. Solo necesitan que alguien dé el primer paso. Una chispa de esperanza se encendió en mi pecho. ¿Quién es? Richard Holloway. Susan Park. Se corrigió. Susan Parker. Ambos han sido blanco del temperamento de Gerald en sesiones a puerta cerrada. Haré algunas llamadas. Otra pausa. Dulce, necesito que entiendas algo. Esto no va a ser agradable. Tu padre luchará. Tu hermana luchará. Dirán cosas terribles. Han estado diciendo cosas terribles toda mi vida. Al menos ahora podré responder. Margaret rió. Un sonido cálido y genuino. Eleyanar siempre decía que tenías acero debajo de toda esa quietud. Empiezo a ver a qué se refería. Carraspeó. Tendré la petición lista esta noche. Solicitud de reunión del Consejo, 18 de mayo, 10 de la mañana, Biddeford Tower, piso 42. Gracias, Margaret. No me agradezcas todavía. Agradéceme cuando estés sentada en esa sala de juntas. 17 de mayo. Gerald se enteró de la reunión del Consejo a las 4 de la tarde. Lo sé porque Miranda me llamó 45 minutos después, con la voz tensa de furia contenida. ¿Qué hiciste? Estaba sentada en mi cubículo en Biddeford Properties, fingiendo organizar archivos. No sé de qué estás hablando. Papá acaba de recibir un aviso de la secretaria del Consejo. Reunión extraordinaria mañana. Solicitada por Margaret Coleman y otros 2 directores. Una pausa afilada como vidrio roto. Margaret Coleman no ha solicitado nada en 15 años. ¿Qué hiciste? Tal vez tenga preocupaciones sobre la gestión de la empresa. No juegues conmigo, Dulce. La compostura de Miranda se resquebrajó. Si estás intentando avergonzarnos, hacer algún tipo de escena. Solo estoy haciendo mi trabajo, Miranda. Como siempre. Colgó sin despedirse. 20 minutos después, Gerald pasó furioso por delante de mi cubículo camino a su oficina. No me miró, no reconoció que existía, solo cerró la puerta con tanta fuerza que hizo temblar las ventanas a través de la pared. Lo escuché por teléfono. Ridícula pérdida de tiempo. Margaret probablemente esté empezando a chochear. Abordaremos sus preocupaciones y seguiremos adelante. No estoy preocupado, punto. Dully, por Dios, Miranda apenas puede leer una hoja de cálculo.
No representa una amenaza para nadie. Sonreí. Por primera vez en 28 años, ser subestimada se sentía como una ventaja. Esa noche en mi apartamento me preparé, imprimí 3 copias del testamento, descargué las actas de la reunión del Consejo de 2018 en mi teléfono como respaldo, redacté una breve declaración, no una acusación, solo una presentación de hechos. Jonathan Ellis confirmó que asistiría como abogado autenticador. Margaret me envió un mensaje a las 11 de la noche, petición presentada. Nos vemos mañana. Tu abuela estaría orgullosa. Apenas dormí, pero por una vez no era la ansiedad lo que me mantenía despierta. Era la anticipación. 18 de mayo de 2024. 9:45 de la mañana. Biddeford Tower. El ascensor se abrió en el piso 42. Ventanas de suelo a techo. Mármol italiano. El tipo de opulencia corporativa diseñada para intimidar. Salí con un blazer gris prestado. 2 tallas más grande que yo de mis compañeras de apartamento, y llevando una carpeta de cuero que había comprado en Goodwill por $12. El guardia de seguridad en la puerta de la sala de juntas levantó la mano. ¿Nombre? Dulce Biddeford. Revisó su tableta y frunció el ceño. No está en la lista de asistentes autorizados. Soy empleada de Biddeford Properties y tengo asuntos que tratar con el consejo. Señora, esta es una reunión restringida. No puedo dejarla pasar. ¿Hay algún problema? La voz de Miranda detrás de mí. Me giré. Estaba impecable, traje sastre azul marino, pañuelo Hermès, el uniforme de alguien que pertenece a las salas de juntas. Dully. Su sonrisa no llegó a los ojos. ¿Qué haces aquí? Tengo información que presentar al consejo. Información. Miranda rió. Un sonido agudo y performativo. ¿Sobre qué? Tú trabajas en la sala de fotocopias. La naturaleza de mi presentación es confidencial. Ni siquiera sabes qué significa ROI. Retorno de la inversión. No es tan complicado. La sonrisa de Miranda vaciló. Antes de que pudiera responder, nuestro padre apareció al final del pasillo, flanqueado por 2 ejecutivos senior. ¿Qué está pasando aquí? Dulce quiere asistir a la reunión del consejo, dijo Miranda. Le estaba explicando que no es posible. Gerald me miró como siempre lo hacía, como si fuera una mancha que no terminaba de borrar. Dowlie, vuelve a tu escritorio. Esto no te concierne. En realidad, una voz desde dentro de la sala de juntas. Sí le concierne. Margaret Coleman apareció en el umbral. 72 años, cabello plateado, de pie con la autoridad tranquila de alguien que construía imperios cuando Gerald todavía llevaba pañales. Yo la invité. Tiene derecho a dirigirse al consejo. Margaret sonrió. Déjenla entrar, la mandíbula de Gerald se tensó. Por un momento pensé que podría bloquear físicamente la puerta, pero Margaret Coleman llevaba 32 años como miembro del consejo. Su autoridad en esa sala superaba la de él. Bien. La voz de mi padre era hielo. Déjenla hablar. Veremos cuánto tarda en avergonzarse a sí misma. La sala de juntas era más pequeña de lo que imaginaba. Una mesa ovalada de nogal pulido. 12 sillas de cuero. Retratos de antiguos ejecutivos en las paredes, incluido, lo noté, el de mi abuela Eleanor, cuyos ojos pintados parecían observar desde encima de la chimenea. Los 12 miembros del consejo tomaron asiento. Gerald en la cabecera, Miranda a su derecha, aún no miembro oficial del consejo, pero posicionada como la heredera aparente. Me indicaron una silla al extremo opuesto, la mesa de los niños de la gobernanza corporativa. En una esquina, Jonathan Ellis estaba sentado con su maletín. Captó mi mirada y asintió una vez. Robert Harley, presidente del consejo, un hombre distinguido de unos 65 años que había conocido a mi abuela durante décadas, declaró abierta la sesión. Esta sesión extraordinaria fue solicitada por Margaret Coleman, Richard Holloway y Susan Parker. Margaret, tiene la palabra. Margaret se puso de pie. Gracias, Robert. Seré breve. Señaló hacia mí.
El asunto que deseo tratar concierne a un documento que ha salido recientemente a la luz, un documento que afecta la estructura de propiedad de esta empresa. Cedo mi tiempo a la señorita Dulce Biddeford. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Miranda sonrió con sorna. Gerald se recostó en su silla con un aburrimiento teatral. Me puse de pie. Mis manos estaban más firmes de lo que esperaba. Gracias, señora Coleman. Y gracias al Consejo por permitirme hablar. Abrí mi carpeta. Lo que voy a presentar puede sorprender a algunos de ustedes. Solo pido que escuchen la evidencia antes de llegar a conclusiones. Gerald suspiró audiblemente. Lo ignoré. Antes de que pudiera continuar, mi padre levantó la mano. Lo siento, Robert, antes de que perdamos el valioso tiempo del Consejo. Gerald se puso de pie, abotonándose la chaqueta con deliberada lentitud. Necesito proporcionar algo de contexto. Gerald, comenzó Margaret. Dulce es mi hija. Su voz llevaba ese calor condescendiente que usaba con clientes difíciles. La quiero, pero no está calificada para dirigirse a este consejo sobre ningún asunto de negocios. Trabaja en un rol administrativo. No tiene formación legal, ni antecedentes financieros, ni experiencia estratégica. Miranda intervino con un tono empapado de falsa simpatía. Dulce también tiene dislexia. Le cuesta leer. Hemos intentado apoyarla, pero... Se encogió de hombros con elegancia. Algunas limitaciones no se superan solo con esfuerzo. Algunos miembros del Consejo se removieron incómodos. Lo que estamos viendo aquí, continuó Gerald, es una joven problemática que está actuando, quizá debido al anuncio en la fiesta de graduación de Miranda. Celos entre hermanos es. Señor Biddeford. La voz de Robert Harley cortó como un mazo. Tendrá oportunidad de responder, pero la señorita Biddeford solicitó este tiempo y tiene derecho a usarlo. Gerald se sentó. Su expresión prometía consecuencias. Miranda captó mi mirada y articuló sin sonido, «Te estás avergonzando». Los miré a ambos, a mi padre y a mi hermana, y sentí que algo se movía dentro de mí. No era ira, era algo más frío, más claro. No estaban intentando protegerme. Ni siquiera estaban intentando proteger la empresa. Estaban intentando proteger su versión de la historia, la versión en la que yo no era nada. Gracias, señor Harley. Saqué el documento de mi carpeta. Hoy no voy a discutir mi capacidad de lectura. Voy a discutir esto. Levanté el testamento. La sala quedó en silencio. Este es el último testamento de Eleanor Margaret Biddeford, fundadora de esta empresa, notariado el 12 de septiembre de 2019. El rostro de Gerald perdió todo color. Eso es imposible. Su voz salió estrangulada. El testamento de mi madre se ejecutó en 2015. Tengo una copia. Tiene una copia de su testamento anterior. Mantuve la voz nivelada. Clínica. Según la Ley de Sucesiones, Poderes y Fideicomisos de Nueva York, un testamento válido posterior revoca automáticamente todos los documentos testamentarios anteriores. Este testamento lo coloqué sobre la mesa, se ejecutó 4 años después del que usted posee. Deslicé el documento hacia Robert Harley. Señor Ellis, señalé a Jonathan, que se levantó de su asiento en la esquina. ¿Podría confirmar la autenticidad de este documento, por favor? Jonathan se acercó a la mesa. Soy Jonathan Ellis, socio de Morrison y Blake. Fui el abogado personal de Eleanor Biddeford desde 2008 hasta su fallecimiento en 2021. Puedo confirmar que este testamento se ejecutó en mi presencia el 12 de septiembre de 2019. Fue atestiguado por 2 notarios independientes y el original se encuentra en custodia en Chase Private Client. Robert Harley estudió el documento. Sus cejas se alzaron. Este testamento lega el 51% de las acciones de Biddeford Properties. Miró hacia mí. A usted, señorita Biddeford. Murmullos recorrieron la mesa. Eso es una falsificación, dijo Miranda, pero su voz había perdido confianza. No lo es, respondió Jonathan de inmediato. Y le aconsejaría que no haga acusaciones de fraude sin evidencia, señorita Biddeford. La reputación de Morrison y Blake habla por sí misma. Gerald golpeó la palma contra la mesa.
Esto es absurdo. Mi madre estaba enferma. La estaban manipulando. ¿Manipulando? Saqué mi teléfono. Quizá quiera explicar esto entonces. Pulsé reproducir en el audio de la reunión del Consejo de 2018. La voz de mi padre llenó la sala. Eleyanar tiene 81 años. No entiende los negocios modernos. Propongo reducir sus derechos de voto al 10%. La grabación terminó. El silencio que siguió fue absoluto. Esa grabación. El rostro de Gerald se había vuelto de un morado moteado. Esa fue una discusión privada del consejo a la que Eleanor asistió. Mantuve la voz firme. Ella la grabó como era su derecho en calidad de accionista. Robert Harley dejó el testamento sobre la mesa. Su expresión había pasado de neutral a algo mucho más duro. Señorita Bitford, ¿podría leer en voz alta el pasaje relevante? Para que conste en acta. Asentí, tomé aire. A mi nieta Dulce Ann Bitford, lego el 51% de mis acciones en Bitford Properties LLC, junto con todos los derechos de voto asociados a ellas. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Esta disposición se hace con pleno conocimiento del trato que mi hijo Gerald ha dado a Dulce. Ha sido excluida, menospreciada y privada de oportunidades, no por falta de capacidad, sino por falta de apoyo. Miranda hizo un sonido ahogado. Dulce no es lenta. Dulce fue abandonada, y no permitiré que el prejuicio de su padre continúe después de mi muerte. Miré directamente a mi padre. Gerald ha confundido las credenciales con el carácter, los títulos con el valor. Intentó despojarme de mis derechos de voto porque vio a través de él. Marginó a Dulce porque le recordaba el tipo de persona que se niega a ser. Gerald no dijo nada. Noté que sus manos temblaban. El testamento concluye: construí esta empresa de la nada. Yo elijo quién la llevará adelante. Elijo a Dulce. Robert Harley se quitó las gafas de lectura. Jonathan, ¿reconfirmar que este documento es legalmente vinculante? Puedo. El testamento de 2015 queda superado. A partir de este momento Dulce Bitford es la accionista mayoritaria de Bitford Properties. Margaret Coleman sonrió en silencio. Richard Holloway y Susan Parker intercambiaron miradas. Y por primera vez en mi vida, vi a mi padre mirarme con algo distinto al desprecio. Era miedo. Esto no prueba nada, dijo Miranda. Pero su voz se había vuelto quebradiza. Incluso si el testamento es válido, lo cual vamos a impugnar, Dulce no tiene experiencia en negocios. No puede dirigir una empresa. No estoy pidiendo dirigir la empresa. Me dirigí ahora a todo el consejo. Estoy pidiendo que examinen los hechos. Saqué las actas de la reunión del Consejo de 2018 de mi carpeta. 14 de marzo de 2018. Gerald Bitford propuso la resolución 2018 a 2007 para reducir las acciones con derecho a voto de Eleanor Bitford del 51% al 10%. Su razonamiento declarado. Encontré el pasaje. La fundadora ya no es capaz de entender las operaciones comerciales modernas. Eso fue sacado de contexto, dijo Gerald. La resolución falló por 2 votos, el de Eleanor y el de Margaret Coleman. Miré a Margaret. Es exacto. Margaret asintió lentamente. Lo es. Eleanor me llamó esa noche. Estaba devastada. No por la resolución, sabía que fallaría, sino porque su propio hijo había intentado quitarle todo lo que había construido. Esto es historia antigua, comenzó Gerald. Es evidencia, lo interrumpí. Evidencia de que mi abuela no sufría de capacidad disminuida cuando escribió ese testamento de 2019. Se estaba protegiendo a sí misma de su propio hijo y me estaba protegiendo a mí. Robert Harley miró alrededor de la mesa. ¿Alguien más tiene documentación que contradiga lo presentado? Silencio. Gerald. La mandíbula de mi padre se movió. No salieron palabras. Miranda. Mi hermana miró fijamente la mesa. Su compostura perfecta se había resquebrajado por completo. Richard Holloway habló por primera vez. Robert, creo que necesitamos un receso para que el asesor legal revise estos documentos.
De acuerdo. Harley consultó su reloj. Nos reuniremos de nuevo en 15 minutos. Jonathan, por favor, permanezca disponible. Los miembros del consejo se levantaron. Las conversaciones estallaron en tonos bajos. Gerald no se movió. Se quedó sentado congelado, mirando el retrato de su madre en la pared. Me pregunté si podía sentirla observándolo. Los 15 minutos se convirtieron en 45. El asesor legal del consejo, un hombre delgado llamado Patterson al que nunca había visto, pasó todo el tiempo al teléfono con Morrison y Blake, Chase Private Client y la oficina de registros del Tribunal del Estado de Nueva York. Me quedé sentada sola al final de la mesa. Jonathan Ellis me trajo un vaso de agua. Margaret Coleman me dio una palmada en el hombro al pasar. Gerald y Miranda se acurrucaron en una esquina, su discusión susurrada se volvía cada vez más acalorada. Finalmente Patterson regresó a la mesa y susurró al oído de Robert Harley. La expresión de Harley cambió, sorpresa, luego resignación. Por favor, tomen asiento. Los miembros del consejo volvieron a sus sillas. La tensión en la sala se había cristalizado en algo frágil. Nuestro asesor legal ha confirmado lo siguiente, leyó Harley de sus notas. El testamento presentado por la señorita Biddeford es válido según la ley del Estado de Nueva York. Supera a todos los documentos testamentarios anteriores. Efectivo de inmediato, Dulce Ann Biddeford posee el 51% de las acciones de Biddeford Properties. Alguien inhaló bruscamente. Además, continuó Harley, como accionista mayoritaria, la señorita Biddeford tiene derecho a proponer mociones al Consejo, incluidos asuntos relacionados con el liderazgo ejecutivo. Me miró. Señorita Biddeford, ¿tiene alguna moción que desee presentar? Me puse de pie. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz se mantuvo firme. Tengo una moción. Gerald se levantó de su asiento. Robert, esto es. Siéntate, Gerald. La voz de Harley llevaba un acero inesperado. La señorita Biddeford tiene la palabra. Gerald se sentó. Su rostro se había vuelto gris. Miré alrededor de la mesa a 12 personas que hasta hacía una hora nunca me habían considerado capaz de nada. Ahora esperaban mi decisión. El poder de destruir la carrera de mi padre estaba en mis manos. Pensé en lo que mi abuela habría querido. Y tomé mi decisión. No propongo remover a Gerald Biddeford como CEO. La tensión en la sala cambió. La cabeza de Miranda se alzó de golpe. Incluso Margaret pareció sorprendida. Lo que propongo, continué, es un voto de confianza. El Consejo decidirá si Gerald Biddeford conserva su confianza como CEO de Biddeford Properties. Si la mayoría vota no confianza, él dimite. Si la mayoría vota confianza, no interferiré con el liderazgo operativo durante mi mandato como accionista mayoritaria. Esto es absurdo, dijo Miranda poniéndose de pie. Estás convirtiendo esto en un espectáculo, una fantasía de venganza. No. La miré a los ojos. Esto es gobernanza corporativa. El mismo proceso que existe en toda empresa bien dirigida. El mismo proceso que la abuela Eleanor estableció en nuestros estatutos hace 40 años. Hice una pausa. Si papá tiene la confianza del consejo, no tiene nada de qué preocuparse. Robert Harley me estudió durante un largo momento. Algo parecido al respeto brilló en su expresión. ¿Hay segundo para esta moción? Segundo. Margaret Coleman no dudó. Entonces votaremos. Todos los que expresen confianza en Gerald Biddeford como CEO, levanten la mano. 4 manos se alzaron. Los aliados de Gerald. Personas que debían sus puestos en el consejo a sus recomendaciones. Todos los que expresen no confianza. 7 manos se alzaron. Robert Harley contó 2 veces. Luego dejó su pluma. La moción se aprueba por 7 votos contra 4 con una abstención. Se volvió hacia Gerald. Señor Biddeford, el Consejo ha votado no confianza. De acuerdo con la sección 14.3 de nuestros estatutos, tiene 30 días para presentar su renuncia. Gerald no dijo nada. Se puso de pie, me miró. Realmente me miró. Por lo que podría haber sido la primera vez en mi vida, esperaba rabia, odio, amenazas. Lo que vi fue peor,
reconocimiento. La comprensión de que me había subestimado tan completamente que lo había perdido todo. Salió sin decir una palabra. Sé lo que algunos de ustedes están pensando ahora mismo. ¿Por qué no lo despidió directamente? ¿Por qué darle la oportunidad de conservar su trabajo? Porque la venganza no es justicia. Porque destruir a alguien no deshace lo que te hicieron. Y porque mi abuela no me crió para ser cruel, me crió para ser justa. Si esto resuena contigo, dale like, suscríbete y activa las notificaciones, porque la historia no ha terminado. Ni de lejos. Ahora, volvamos a lo que pasó después de que la sala de juntas se vaciara. Gerald me interceptó en el pasillo privado fuera de la sala. Priscila estaba con él. Alguien debió llamarla durante el receso. Su rostro estaba surcado de lágrimas, el rímel corriéndole por las mejillas. Tú. La voz de Gerald apenas estaba controlada. Tú, ingrata conspiradora. Gerald. Priscila puso una mano en su brazo. No aquí. Acaba de destruir a nuestra familia delante de 12 personas. Me mantuve firme. No destruí nada. Dije la verdad. ¿La verdad? Gerald rió con amargura. Tu abuela fue manipulada. Ese abogado, Ellis, debió. La abuela Eleanor escribió ese testamento 5 meses después de que intentaras despojarla de poder porque vio exactamente quién eres. Mi voz no vaciló. No perdiste porque te traicioné. Perdiste porque la traicionaste a ella. Priscila dio un paso adelante. Dulce, cariño, tienes que entender. Intentábamos protegerte. Siempre has tenido dificultades. No queríamos ponerte presión. No me protegieron. Me borraron. 28 años de silencio se cristalizaron en palabras. Cada cena de Navidad, cada foto familiar, cada conversación en la que hablaban de los logros de Miranda y fingían que yo no existía. Eso no fue protección. Fue abandono. Eso no es justo. Tienes razón. No fue justo. Miré a los ojos de mi madre. Pasé toda mi vida intentando demostrar que era digna de esta familia. Ya terminé de demostrar. Los documentos hablan por sí mismos. Gerald me agarró del brazo. Esto no ha terminado, punto. Impugnaremos ese testamento. ¿Impugnar? Me liberé de su agarre. Perderán. Y lo saben. Porque la abuela Eleanor planeó cada contingencia, incluida esta. Caminé hacia el ascensor. Detrás de mí, escuché la voz de mi madre. Dulce, espera. No esperé. Por primera vez en mi vida, no necesitaba su permiso para irme. Las puertas del ascensor se cerraron sobre los rostros de mis padres. Me apoyé contra la pared de acero cepillado y por fin, me permití respirar. La adrenalina que me había sostenido durante las últimas 2 horas comenzó a desvanecerse, dejando algo inesperado a su paso. No era triunfo, no era satisfacción, era duelo. Acababa de cortar 28 años de esperanza de que las cosas cambiaran, de creer que si era lo suficientemente paciente, lo suficientemente callada, lo suficientemente buena, mis padres eventualmente me verían, me amarían de la forma en que amaban a Miranda. Esa esperanza estaba muerta ahora. Yo misma la había matado. El ascensor descendió 42 pisos. Cuando llegó al vestíbulo, ya me había secado los ojos y enderezado el blazer prestado. Jonathan Ellis me esperaba junto al mostrador de seguridad. Eso fue. Buscó la palabra. Notable. Fue necesario. Tu abuela estaría de acuerdo. Caminó a mi lado mientras me dirigía a la salida. ¿Qué pasa ahora? Ahora voy a casa, duermo, intento averiguar cómo es mi vida sin la familia que creía tener y sin la empresa. No quiero ser CEO. Nunca lo quise. Nos detuvimos frente a las puertas giratorias. Solo quiero que la empresa que construyó mi abuela sea dirigida por personas que realmente se preocupen por ella, no por personas que la vean como su herencia personal. Ellis asintió lentamente. El consejo querrá reunirse contigo, discutir planes de transición, tu rol de ahora en adelante. Lo sé, pero no hoy. Empujé la puerta y sentí el sol de Manhattan golpear mi rostro.
Hoy solo necesito ser Dulce Bitford, no una accionista, no una víctima, no un símbolo. ¿Y mañana? Miré hacia atrás a Bitford Tower, 42 pisos de vidrio y acero con el nombre de mi familia. Mañana empiezo a construir algo nuevo. 19 de mayo de 2024. Gerald Bitford firmó su carta de renuncia a las 4 de la tarde. No estuve allí. Me enteré por un correo electrónico de Robert Harley. Estimada señorita Bitford. Su padre ha presentado su renuncia con efecto el 15 de junio de 2024. El Consejo me ha designado como CEO interino mientras realizamos la búsqueda de un liderazgo permanente. Adicionalmente, el Consejo ha votado ofrecerle un puesto formal, asesora estratégica del Consejo. Este rol le permitiría participar en las decisiones importantes mientras determina su relación a largo plazo con la empresa. Por favor, hágame saber sus pensamientos. Atentamente. Robert Harley. Leí el correo 3 veces. Hábito. Luego lo reenvié a Jonathan Ellis para su revisión. Su respuesta llegó en menos de una hora. Oferta justa. Sin condiciones ocultas. Felicidades, Dulce. Esa misma tarde se envió un correo a todo el personal de Bitford Properties. Con efecto el 15 de junio de 2024, Gerald Bitford dejará el cargo de CEO. Robert Harley asumirá como CEO interino. Adicionalmente, el Consejo da la bienvenida a Dulce Bitford como asesora estratégica en su calidad de accionista mayoritaria. Agradecemos a Gerald por sus años de servicio y le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos. Mi teléfono vibró con mensajes. Compañeros con los que había trabajado durante 2 años, personas que nunca habían aprendido mi nombre, de repente querían tomar un café, reconectar, ponerse al día. Ignoré la mayoría. Pero un mensaje destacó. Era de Patricia Morales, una asistente ejecutiva que había comenzado en la empresa en 1987 y que había trabajado directamente con mi abuela. Dulce. Eleanor hablaba de ti constantemente. Decía que veías cosas que los demás pasaban por alto. Nunca entendí a qué se refería hasta hoy. Bienvenida a la sala de juntas. Estaría tan orgullosa. Guardé ese mensaje. Algunas validaciones no vienen de la familia. A veces eso es mejor. Una semana después, la historia salió a la luz pública. New York Business Journal, revolución en Bitford Properties. La nieta de la fundadora toma el control tras la aparición de un testamento secreto. El artículo no me nombraba directamente, las leyes de privacidad corporativa lo impedían, pero cualquiera en los círculos inmobiliarios de Manhattan sabía exactamente de quién se trataba. En un giro dramático de los acontecimientos, la heredera aparente del imperio Bitford Properties ha sido desplazada por un miembro de la familia previamente desconocido. Fuentes cercanas al Consejo describen la transición como algo que llevaba mucho tiempo pendiente y citan preocupaciones sobre el estilo de gestión del anterior CEO. Gerald y Priscilla cancelaron su aparición en la gala del Metropolitan Museum. Razones de salud, según su publicista. 3 socios inversionistas solicitaron reuniones conmigo personalmente, no con mi padre, no con el consejo sino conmigo. 2 de ellos, tras una conversación de 1 hora cada uno, confirmaron que continuarían su relación con Bitford Properties. Hemos tenido preocupaciones sobre el liderazgo de Gerald durante años, admitió uno. Tu abuela construyó algo especial. Es bueno ver que su visión está protegida. El impacto social se extendió hacia afuera. Amigos de mis padres de repente recordaron compromisos previos. Las invitaciones a eventos benéficos se secaron. El nombre Bitford, que antes abría todas las puertas en el Upper East Side, ahora llevaba un asterisco. No celebré su humillación, pero tampoco la lloré. Margaret Coleman me llamó el sábado por la mañana. ¿Cómo lo estás llevando? No lo sé todavía. Pregúntame dentro de 6 meses. Justo. Una pausa. Eleanor lo habría manejado exactamente igual. Lo del voto de confianza en lugar de la destitución, dándole una oportunidad que no merecía. Río suavemente. Siempre decía que la misericordia era el movimiento de poder definitivo. Pensé en eso durante mucho tiempo después de colgar. La misericordia no era debilidad. La misericordia era elección. Y por primera vez, la elección había sido mía.
8 de junio de 2024. 3 semanas después de la reunión del consejo, mi teléfono sonó a las 2 de la tarde. Dulce. La voz de mi madre sonaba más pequeña de lo que jamás la había oído. ¿Podemos hablar? Solo nosotras. Acepté reunirme con ella en una cafetería en Midtown. Terreno neutral. Sin posibilidad de que Gerald apareciera con abogados. Priscila ya estaba allí cuando llegué. Parecía mayor de alguna manera. El maquillaje cuidadoso no podía ocultar el agotamiento debajo. Gracias por venir. Rodeó con las manos una taza que no había tocado. Sé que no lo merezco. ¿Qué quieres, mamá? Disculparme. La palabra salió quebrada. Por todo. Por la forma en que te tratamos. Por las cosas que dijimos. Por las cosas que no dijimos. ¿Te estás disculpando porque lo sientes o porque todo cambió? Se encogió. La pregunta quedó flotando entre nosotras como humo. Ambas cosas, admitió finalmente. Me avergüenza decirlo, pero ambas. Estaba tan enfocada en el éxito de Miranda, en mantener las apariencias. Me dije a mí misma que te estábamos protegiendo de expectativas que no podías cumplir. Pero era una mentira. Me lo dije para no tener que sentir culpa. Dejaste que papá me llamara inútil delante de la familia, delante de socios de negocios. Nunca me defendiste ni una sola vez. Lo sé. Una lágrima se deslizó por su mejilla. Lo sé y nunca podré deshacerlo, pero Dulce, no quiero perderte por completo. Punto. No sé si eso siquiera es posible ya, pero tenía que intentarlo. Miré a esta mujer que había sido mi madre durante 28 años, que me había trenzado el pelo de niña y olvidado mi cumpleaños de adulta. No puedo fingir que los últimos 20 años no ocurrieron, dije lentamente. Pero estoy dispuesta a intentar construir algo nuevo o algo honesto. Ella asintió, incapaz de hablar. No era perdón, pero era un comienzo. Agosto de 2024, 2 meses después. Miranda llamó mientras caminaba por Central Park. Casi no contesté. Dully, sé que no tengo derecho a pedírtelo, pero ¿podemos vernos? Hay algo que necesito decirte. Nos sentamos en un banco cerca de la fuente Bethesda. El calor de agosto caía como un peso. Miranda se veía diferente. La armadura de perfección que había llevado toda su vida se había resquebrajado. Ojeras oscuras, pelo recogido descuidadamente. He estado en terapia, dijo sin preámbulos. Desde mayo, 3 veces por semana. Eso es bueno. Es brutal. Río sin humor. Resulta que ser la hija dorada no es realmente un regalo. Es una jaula de otro tipo. Esperé. Papá esperaba que fuera perfecta. Cada nota, cada logro, cada premio nunca era suficiente. Era solo la base para lo que venía después. Miró fijamente la fuente. Y la forma en que te trataban. Me dije a mí misma que así eran las cosas. Que tú eras diferente. Que te estaba protegiendo al no desafiarlos. No me estabas protegiendo. No. Me estaba protegiendo a mí misma porque si te defendía, también me convertía en blanco. Finalmente me miró. Eso no es una excusa. Es solo la verdad. ¿Qué quieres de mí, Miranda? Nada. No merezco nada. Su voz se quebró. Solo quería que supieras que ahora te veo. Realmente te veo. Y lamento no haber mirado antes. Nos quedamos en silencio. 2 hermanas que habían crecido en la misma casa como extrañas. No puedo volver a como eran las cosas, dije finalmente. Pero tampoco estoy interesada en seguir siendo enemigas. Tal vez podamos empezar de cero. Los ojos de Miranda se llenaron de lágrimas. Me gustaría eso. No era la relación de hermanas que había querido de niña, pero quizás podría convertirse en algo real. Noviembre de 2024, 6 meses después de la reunión del consejo. Me mudé a mi propio apartamento en Brooklyn Heights. Un dormitorio o edificio de preguerra, con vista al puente que mi abuela había cruzado para llegar a su primera oficina en 1965. El alquiler era más de lo que jamás había pagado, pero ahora podía permitírmelo.
Mi nuevo salario como directora de desarrollo sostenible en Bidfor Properties, $185.000 al año, más dividendos de mis acciones. El título fue idea mía, una nueva división enfocada en prácticas de construcción verde, bienes raíces sostenibles, evaluaciones de impacto ambiental. El tipo de innovación que mi abuela habría defendido si hubiera vivido para verlo. Gerald llamaba una vez al mes ahora, conversaciones cortas, educadas. Preguntaba por el clima, por mi nuevo apartamento, por el trabajo. Ambos fingíamos que el pasado no había ocurrido. Era más fácil así. Priscila y yo almorzábamos cada 2 semanas. Lentamente, torpemente, ella estaba aprendiendo a verme como persona en lugar de como problema. No era la relación madre-hija con la que había soñado. Pero era honesta, lo cual era más de lo que jamás habíamos tenido. Miranda y yo tomábamos café los fines de semana a veces. Estábamos aprendiendo la una de la otra, realmente aprendiendo por primera vez. Ella me hablaba de la presión que había cargado. Yo le hablaba de la soledad. Ninguna de las dos fingía que el pasado estaba bien. Pero estábamos escribiendo una nueva historia. En la pared de mi apartamento colgué el retrato de mi abuela, el mismo que había vigilado la sala de juntas durante 40 años. A veces, cuando la luz de la tarde lo iluminaba justo, casi podía verla sonreír. Lo hiciste, abuela. Tú me diste las herramientas. Solo tuve que ser lo suficientemente valiente para usarlas. Hace 6 meses era invisible. Ahora, por fin, era completamente yo misma. Mirando hacia atrás, entiendo algo ahora que no podía entender a los 27 años. Mi abuela no me dejó el 51% de su empresa porque yo fuera mejor que Miranda. Me lo dejó porque sabía que no dejaría que el poder me corrompiera de la forma en que había corrompido a mi padre. La dislexia no es mi defecto. Es parte de quien soy, como mi memoria visual, mi paciencia, mi capacidad para ver patrones que los demás pasan por alto. Las cosas que me hacían lenta a los ojos de mis padres eran las mismas que me permitieron ver la verdad cuando todos los demás miraban hacia otro lado. Gerald juzgaba el valor por credenciales, por títulos, por desempeño. Eleanor juzgaba el valor por carácter, por bondad, por la forma en que las personas trataban a quienes no podían defenderse. Y ahora, por fin, puedo juzgar mi propio valor. No por lo que digan mis padres, no por lo que logró mi hermana, no por lo que piense cualquier desconocido en Internet, sino por mi propio estándar, mi propia medida, mi propia verdad. Si estás viendo esto y te reconoces en mi historia, si alguna vez has sido el ignorado, el descartado, aquel del que dijeron que nunca llegaría a nada, quiero que sepas algo, no necesitas una herencia secreta para probar tu valor. Pero sí necesitas darte permiso para dejar de buscar la aprobación de personas que nunca te la darán. Los límites no son muros, son puertas. Te permiten decidir quién tiene acceso a tu vida y en qué términos. Mi familia me lastimó durante 28 años, pero no necesité lastimarlos de vuelta para encontrar paz. Solo necesité dejar de esperar que me vieran y empezar a verme a mí misma. Esa es la verdadera herencia que me dejó mi abuela. Y nadie puede quitármela jamás. Si esta historia significó algo para ti, si te recordó que tu valor no lo determinan las personas que fallaron en verlo, quiero saber de ti. Suscríbete, activa la campanita, deja un comentario contándome tu historia. Y si quieres más historias como esta, historias sobre personas comunes que encontraron el coraje para defenderse a sí mismas, revisa el enlace en la descripción. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.